Bien, es así que llegamos al decreto 1538-2020, medidas económicas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, así se llama la norma, y su reglamento, el decreto supremo 011-2020-TR. Propiamente no es un reglamento, es una norma que establece medidas complementarias al decreto de urgencia anterior. Lo que en líneas generales y en sus aspectos más trascendentes establece esta norma en principio es que es aplicable para todo el sector privado y para todo régimen laboral. El artículo 3 señala las condiciones que debe cumplir una empresa que decida implementar la suspensión perfecta de labores. La primera es de que la empresa no pueda aplicar el trabajo remoto o en su defecto la licencia con goce de remuneraciones compensables por dos causales: porque la naturaleza de actividades lo impide o por el nivel de afectación económica. Nos ponemos un ejemplo en el caso de la naturaleza de las actividades, ¿no? Digamos un trabajador que maneja una hilandería y esta hilandería pues forma parte de una empresa textil y esta hilandería es utilizada pues en una empresa en 3 turnos. Los trabajadores pues laboran en 3 turnos, ¿no? En principio no se puede aplicar el trabajo remoto porque es una máquina que se encuentra en el centro del trabajo. Entonces podría aplicarse a lo mejor la licencia con goce de remuneraciones compensables. Sin embargo, esta empresa ya tiene cubiertos sus 3 turnos de trabajo con la misma máquina. Entonces nos preguntamos en qué máquina va a hacer este trabajador las horas extras. Entonces vemos que este es un supuesto específico en los cuales no se puede hacer el trabajo remoto y también hay problemas para poder implementar la licencia con goce de remuneraciones compensables, porque no se podría compensar en el futuro, habría serias limitaciones para la misma. O también por el grado de afectación económica, es decir, eh, la empresa no puede implementar el trabajo remoto, también no puede, por otras actividades, desarrollar la licencia con de remuneraciones compensables o de poderlas, no tiene los medios económicos como para poder pagar. Entonces a ello viene el nivel de afectación económica. Entonces, si cumple esas dos condiciones de no poder implementar el trabajo remoto o en su defecto la licencia con goce de remuneraciones compensable, entonces el empleador está en la obligación de implementar mecanismos, medidas a fin de mantener el vínculo laboral y la remuneración del trabajador, priorizando el acuerdo con estos. ¿Qué medidas puede implementar? Por ejemplo, el goce de las remuneraciones ya adquiridas, ya ganadas, ¿no? En principio, pues era debatible si el empleador podría programar la vacación del trabajador en plena pandemia, ¿no? Por lo que implica pues un goce del periodo vacacional, ¿no? Un goce del periodo vacacional, muchas personas pues viajan o realizan actividades externas junto con la familia o de manera personal, y de esta manera pues gozan sus vacaciones. En cambio, en un periodo de pandemia están confinados a vivir dentro del domicilio, con serias limitaciones para poder salir y realizar sus actividades de forma normal. Entonces era debatible si el empleador podría programar las vacaciones en este periodo, y la norma actual ahora lo habilita. Entonces el empleador puede programar las vacaciones del trabajador en el periodo de la implementación de las políticas de aislamiento social en pleno COVID-19. O a través de un acuerdo con los trabajadores, como por ejemplo si no ha adquirido todavía el derecho al goce vacacional, puede pactar con el trabajador pues adelantar las vacaciones, o tener un acuerdo de reducción de la jornada de trabajo y en consecuencia la reducción de las remuneraciones de forma proporcional, o incluso un pacto de reducción de remuneraciones en donde no afecte la remuneración mínima legal. En todo esto priorizando pues el acuerdo individual con los trabajadores. Cumplido el supuesto de la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o en su defecto la licencia con goce de remuneración es compensable, y habiendo implementado mecanismos que hagan más lesivo
o que sea menos lesivo a la suspensión perfecta de labores, y habiéndose fracasado los acuerdos con los trabajadores, es que el empleador estaba habilitado para acogerse a la suspensión perfecta de labores, más la propia norma establece el acogimiento virtual de la misma, con la posibilidad de que, o con el deber de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de hacer una inspección a la misma para poder evitar supuestos de fraude de la ley. En el supuesto de encontrarnos ante un fraude de la ley, lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo, la autoridad administrativa laboral, va a declarar improcedente esta solicitud, y con lo que ello implica, ¿no? Implica pues de que ese periodo suspendido se considera como tiempo de trabajo efectivo con el pago de las remuneraciones, la reanudación de las labores en tanto sean posibles, o la aplicación de las anteriores reglas, trabajo remoto o en su defecto la licencia con goce de remuneraciones compensables sin perjuicio de las multas por o las consecuencias administrativas por no haber consignado información real. Inclusive la propia norma establece supuestos de incurrir en el caso de incorporar información falsa en la declaración de jurada, de acogerse a la suspensión perfecta de labores en tipos penales, ¿no? De manera paralela, pues, a estas medidas que ha establecido el empleador, o que el empleador está en la posibilidad de aplicar, que es la suspensión perfecta de labores, el Estado ha diseñado mecanismos compensatorios a favor de los trabajadores lesionados con esta medida. Entre ellos, como por ejemplo, pese a que no se va a percibir remuneración y en consecuencia no se va a tributar por el seguro de salud, los trabajadores van a seguir manteniendo el seguro de salud. También establecido la regla de la libre disponibilidad o el libre uso de la compensación por tiempo de servicios en su monto intangible hasta el monto de una remuneración bruta mensual por cada mes de duración de estas medidas de aislamiento social, y en tanto los trabajadores no ganen más de 2.400 nuevos soles mensuales. Un adelanto de la compensación por tiempo de servicio y las gratificaciones de julio, una prestación económica de protección social de emergencia para trabajadores de la microempresa, 700 soles, 60 soles por cada mes por 3 meses, en tanto la remuneración sea menor de 2.400 nuevos soles, ¿no? También se ha establecido la inexequibilidad de aportes previsionales, el retiro extraordinario de la AFP hasta un monto de 2.000 nuevos soles. Bien, en resumen, estamos señalando que la suspensión perfecta de labores trae consecuencias negativas para el sector de los trabajadores, por lo que implica la percepción de ingresos. De hecho, las políticas compensatorias que hemos señalado son insuficientes. Estamos en un panorama de crisis, pero también es legítima la preocupación de las micro y pequeñas empresas respecto a no tener los medios económicos como para poder solventar el pago de remuneraciones, ¿no? Por otro lado, hacemos la observación de que este régimen, en un estado tan excepcional, valga la redundancia, porque estamos en un estado de emergencia, debería ser un régimen exclusivo solamente para las micro y pequeñas empresas. Esperando que esta conversación les haya ayudado, me despido gratamente. Buenas noches.